entre calles detenidas en el tiempo y un pueblo agotado por décadas. Cansado, entre crisis y control político, la propuesta de libertad genera esperanza, mientras el régimen cubano se mantiene alerta. El futuro de la isla parece depender de una sola decisión, que podría cambiar su historia para siempre. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen $18,000 millones en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Este es el cinismo elevado a arte. Es una obra maestra de la extorsión. El régimen expulsa a los cubanos de su propia tierra, les cierra las puertas, los llama gusanos y los obliga a tirarse al mar en una balsa, arriesgando la vida a cruzar selvas peligrosas. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Durante más de 60 años le vendieron al mundo el cuento romántico más elaborado de la historia política moderna. Nos hablaron de la gran revolución de los humildes y de un escudo inquebrantable contra el imperio. Nos vendieron el paraíso de la igualdad, ese lugar utópico donde supuestamente todos comían lo mismo, sufrían lo mismo y marchaban con la misma dignidad. Pero la mentira, por más que la disfraces de épica, tiene fecha de caducidad. Y hoy esa fecha llegó. El comunismo cubano no está cayendo por un debate filosófico en una universidad, ni porque la gente haya dejado de leer a Marx. Está cayendo de rodillas porque alguien encendió la implacable luz de la contabilidad y lo que apareció no fue un Estado socialista, protegiendo a los pobres, sino un cartel corporativo militar manejando cuentas millonarias en dólares desde las sombras. Hoy hablaremos de cómo la dictadura secuestró a un país entero y de cómo le echan la culpa a un embargo fantasma mientras construyen hoteles de superlujo frente a las narices de un pueblo con hambre, y de cómo la propuesta actual de Estados Unidos los deja absolutamente arrinconados y sin salida, porque entiende esto de una vez. El problema de Cuba nunca ha sido ideológico. La revolución siempre ha sido un gigantesco negocio privado donde el pueblo pone el hambre y la sangre y la cúpula militar ponen la caja registradora. ¿Quieres saber por qué una isla en el Caribe se apaga 22 horas al día? No miren a Washington, miren a La Habana. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Vayamos a los datos estructurales y al origen de la crisis. El 20 de mayo de 1902 se izó por primera vez la bandera de Cuba como república independiente. Hoy, más de 124 años después, la isla enfrenta una parálisis de infraestructura sin precedentes. Cortes de electricidad masivos de hasta 22 horas diarias, escasez crónica de combustible y falta crítica de alimentos básicos. Oficialmente, el régimen atribuye el 100% de esta crisis estructural al embargo económico de los Estados Unidos. Esa es la excusa oficial, el viejo y confiable comodín del bloqueo, la eterna narrativa de la víctima asediada que le vende a los turistas. Pero la realidad en las calles y la realidad que golpea al latino trabajador es mucho más oscura y mucho más cínica. Piénselo con lógica de calle. Si el embargo fuera el verdadero culpable de toda esta tragedia, la miseria sería pareja, el hambre sería democrática. Si el Estado no tiene dinero para comprar petróleo, no hay dinero para nadie. Y si no hay un solo saco de cemento para reparar las termoeléctricas que colapsan,
no debería haber cemento para construir. Absolutamente nada. Pero resulta que en Cuba si hay dinero, vaya que sí lo hay. Y si hay cemento y combustible de sobra. La pregunta no es por qué falta la plata, sino exactamente en qué cuenta secreta está escondida. Para encontrar ese capital, hay que revisar los registros de la década de los 90. En ese periodo, Raúl Castro fundó el grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, mundialmente conocido como GAESA. Este no es un ministerio estatal, es un conglomerado financiero y comercial, propiedad exclusiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Según informes detallados del Departamento de Estado y múltiples filtraciones de auditorías publicadas por la prensa internacional, GAESA controla directamente entre el 40 y el 70% de la economía total de la isla. Ahí lo tienes. Ese es el verdadero rostro del socialismo tropical. No es el Partido Comunista quien gobierna tu vida. Es una corporación militar con camuflaje. GAESA no es una empresa del Estado trabajado para el bienestar del pueblo. Es un Estado gigantesco operando dentro de las ruinas del Estado. Un monopolio brutal que no le rinde cuentas a ninguna asamblea, que jamás publica balances públicos, que no le explica a las madres cubanas por qué no hay un litro de leche, mientras esos mismos generales inauguran resort en los Cayos exclusivos. A eso le llaman igualdad, a un sistema mafioso donde un puñado de militares con guayabera controla casi cada centavo que entra y sale del territorio nacional. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Si revisamos la magnitud de este monopolio, los registros recientes y las declaraciones políticas señalan que GAESA maneja activos totales estimados en 18,000 millones de dólares. Para poner esta cifra en perspectiva macroeconómica, los ingresos de este conglomerado militar triplican el presupuesto estatal actual que maneja el gobierno civil cubano para todo el país. 18,000 millones de dólares. Escúcheme bien. Esa cifra porque es la medida exacta de la hipocresía. Mientras el ciudadano cubano de a pie tiene que sobrevivir el mes entero en salarios de miseria, y mientras los médicos hacen milagros en los hospitales sin jeringas ni anestesia, y mientras los edificios en el centro de La Habana literalmente colapsan sobre la cabeza de la gente, resulta que los revolucionarios tienen 18,000 millones de dólares guardados bajo llave y que le dicen al pueblo en la televisión nacional: resistencia creadora. Hay que sacrificarse por la patria. Es muy fácil pedir sacrificios heroicos cuando tú desayunas pagando en dólares y obligas a tu propio pueblo a comprar lo básico en tiendas a precios de extorsión. San Agustín escribió hace 15 siglos con una precisión que hoy sería impecable. Un Estado sin justicia, ¿qué es sino una gran banda de ladrones? Y lo que pasa en Cuba no tiene nada que ver con la justicia social. Es un atraco a mano armada disfrazado de ideología progresista. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. Los datos confirman que GAESA controla el sector hotelero en su totalidad, las principales constructoras, las operaciones de los puertos, la red de tiendas minoristas, los supermercados y, crucialmente, el Banco Financiero Internacional. Además, poseen la infraestructura financiera para retener un porcentaje obligatorio del flujo masivo de las remesas que los exiliados cubanos envían a sus familias desde los Estados Unidos. Este es el civismo elevado a arte. Es una obra maestra de la extorsión. El régimen expulsa a los cubanos de su propia tierra, les cierra las puertas, los llama gusanos y los obliga a tirarse al mar en una balsa, arriesgando la vida a cruzar selvas peligrosas. Pero cuando ese mismo cubano sobrevive, llega a Miami, se rompe la espalda trabajando y envía $100 para que su madre no se muera de hambre, adivinen quién está esperando en la frontera para cobrar el peaje. Los mismos generales que lo obligaron a huir. Todo pasa por sus manos. No son comunistas, son los capitalistas más salvajes, monopolistas y parasitarios del continente americano. Viven de exprimir la caridad de los exiliados a los que tanto odian, única y exclusivamente para financiar la maquinaria de represión contra la que no pudieron escapar.
En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifique. La crisis energética actual tiene raíces profundas en la dependencia externa. Durante décadas, la red eléctrica de Cuba operó sostenida por el petróleo subsidiado enviado primero por la Unión Soviética y posteriormente por Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde Venezuela. Al colapsar la economía venezolana y reducirse drásticamente los envíos de crudo, Cuba quedó expuesta, sin capacidad interna para refinar ni recursos propios para mantener su envejecido sistema eléctrico. Porque en todo ese tiempo no invirtieron ni un solo centavo de lo que robaron en mantener su propio país de pie. Primero vivieron como parásitos del subsidio soviético. Cuando se acabó, saltaron a vivir del petróleo venezolano y en lugar de usar ese dinero regalado para modernizar las termoeléctricas y asegurar el futuro del país, construyeron más hoteles para turistas europeos y ahora que se secó la fuente chavista y como ya no hay nadie quien les regale el petróleo, usan el poco combustible que consiguen para mantener encendidos sus negocios, sus carros diplomáticos y las plantas de sus propias mansiones. Y al cubano de a pie lo mandan a dormir sudando asfixiado en medio de un apagón interminable de 22 horas y cuidado. Si ese ciudadano sale a la calle en la noche a gritar que quiere luz, le mandan inmediatamente a la seguridad del Estado para molerlo a golpes y meterlo preso por sedición. Porque para la cúpula castrista que un padre de familia pide electricidad es un acto de terrorismo. En este contexto de colapso, desde los Estados Unidos se ha planteado formalmente una oferta directa. $100 millones en alimentos y medicinas destinados a la crisis inmediata en la isla. La condición exigida, sin embargo, es que esta ayuda humanitaria sea administrada y distribuida directamente por la Iglesia Católica y grupos caritativos independientes, prohibiendo explícitamente que Gaesa o cualquier entidad del régimen toque, procese o revenda los suministros. Y aquí, mi gente, es exactamente donde el régimen entra en pánico total, porque a la dictadura cubana nunca en la vida le ha importado el hambre del pueblo. A ellos lo único que les importa es mantener el control absoluto sobre esa hambre. Saben perfectamente que si Estados Unidos entrega esa comida directamente a través de los curas de la Iglesia Católica, a ellos se les acabó el negocio. Porque Gaesa está mal acostumbrado a tomar las donaciones internacionales en los puertos para luego ponerle una etiqueta y revenderlas en sus tiendas a precios inalcanzables. El problema de la cúpula militar no es la necesidad en las calles, es perder el monopolio de la salvación. Por eso salen a gritar injerencia y se rasgan las vestiduras en la ONU, porque no pueden soportar que el cubano vea con sus propios ojos que el mundo exterior quiere ayudarlos sin cobrarles el asqueroso peaje revolucionario. Quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La propuesta estadounidense no se limita al alivio inmediato. Incluye un cambio estructural a largo plazo. Washington ofrece establecer una nueva relación bilateral a cambio de que los ciudadanos cubanos obtengan el derecho legal de poseer negocios privados reales. Esta exigencia incluye permitir a los ciudadanos ser dueños legítimos de gasolineras, bancos, empresas constructoras, canales de televisión y periódicos, operando bajo la libre empresa sin ser controlados en absoluto por Gaesa o por las directrices del Partido Comunista. ¿Se dan cuenta del terror absoluto que esto le genera al régimen? Analícenlo bien. Estados Unidos no le está pidiendo que se rindan militarmente, les está pidiendo algo mucho más peligroso, que dejen competir al ciudadano común. Y ese es el mayor miedo, el pavor más profundo de un comunista en el poder, ver a un ciudadano independiente que no dependa de las migajas del Estado para poder comer. Porque si el día de mañana un cubano puede abrir su propia constructora, Gaesa pierde el monopolio del cemento y otras cosas más. Si un ciudadano brillante puede abrir un canal de televisión, el periódico Granma pierde el control absoluto de la mentira. Si pueden ser dueños de un banco privado, el régimen pierde para siempre la correa con la asfixia a la población. A tan solo 90 millas de distancia cruzando el charco en la Florida,
Los cubanos han conquistado absolutamente todos los sectores. Son congresistas que toman decisiones de peso, grandes empresarios, banqueros exitosos y médicos de la más alta élite mundial. Su talento brilla con fuerza en España y en cada rincón de los Estados Unidos. ¿Saben cuál es el único lugar en el mundo donde un ciudadano cubano tiene prohibido prosperar y ser dueño de su destino? Sí, en Cuba, atrapado bajo la bota de su propio gobierno. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica e incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Finalmente, el documento de la oferta estadounidense condiciona esta apertura económica a un marco de libertades civiles. Exige la posibilidad real de que los ciudadanos cubanos puedan quejarse y criticar al sistema sin enfrentar penas de cárcel, y establece el derecho inalienable de la población a elegir y reemplazar a sus gobernantes mediante el uso del voto libre, secreto y democrático. Un derecho civil tan básico y normal que parece una broma pesada que en pleno siglo XXI siga siendo considerado una amenaza a la seguridad del Estado. Yo les pregunto, ¿por qué el Partido Comunista le tiene tanto terror a unas elecciones libres si se la pasan diciendo que son la voz legítima del pueblo? Si de verdad la revolución es un modelo tan exitoso y si de verdad son unos líderes tan queridos por las masas, ¿por qué no ponen las malditas urnas de una vez por todas? ¿Por qué no dejan que el pueblo vote y decida su destino? La respuesta es muy simple y todos lo sabemos, porque perderían el poder en la primera hora de la mañana. Este régimen hace muchísimo tiempo que no sobrevive por el consenso nacional. Sobrevive única y exclusivamente por el terror, por la amenaza de la cárcel y por la violencia del Estado y por el destierro forzado. Llaman traición a la patria a lo que cualquier democracia normal en el planeta llama simplemente derecho civil. Y aquí es donde se les cae la máscara por completo y se quedan desnudos frente a la historia. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado, que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de un pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El comunismo cubano ya no es una ideología política. Hoy por hoy es simplemente una coartada financiera para proteger un negocio familiar y militar. No los hunde la retórica agresiva de Washington. Los hunde sus propios balances contables llenos de dólares manchados. El famoso embargo no tiene el país en ruinas. Es la codicia desmedida de una élite parasitaria que decidió secuestrar a una nación entera para ponerse a jugar el capitalismo más cruel desde la comodidad de sus despachos militares. Este desastre no es un error administrativo del modelo. Es el retrato completo y perfecto de sus hipocresías. Condenaron a los cuatro vientos el capital, pero aman profundamente el efectivo. Hablaron hasta el cansancio de soberanía nacional, pero le entregaron el control absoluto del país a una mafia vestida con uniforme verde y olivo. Exigieron a los pobres sacrificios heroicos, pero enviaron a todas sus familias a vivir rodeados de lujo, con tarjetas negras y autos deportivos en Madrid y en Miami. El problema real y la tragedia para el régimen es que les señalaron con datos duros todo el rompecabezas. Encaja a la perfección. El ciudadano cubano de a pie sobrevive a oscuras en su casa, no porque falte luz en el mundo, sino porque hay demasiados ladrones operando en las sombras de La Habana. Y cuando tú te das cuenta con los papeles en la mano de que los supuestos defensores del proletariado son dueños de 18,000 millones de dólares, ya no hay ningún discurso antiimperialista que pueda tapar el rostro de la traición.
han perdido absolutamente toda la autoridad moral frente a su propia gente. El mundo entero ya les dio los libros de cuentas. Gritaron patria o muerte a todo pulmón, pero a la hora de la verdad eligieron las cuentas en dólares. Se vendieron al mundo como los grandes libertadores de una isla y terminaron convirtiéndose en los peores carceleros de un país en ruinas. Entiendan esto. Ellos no cayeron por una invasión extranjera ni por una oscura conspiración global. Cayeron aplastados por el peso brutal, evidente e innegable de su propia avaricia. El pueblo que está hoy en la calle protestando no está viendo una simple crisis económica ni pasajera. Está viendo la confesión pública de un robo continuado durante 6 décadas. Porque la realidad es impecable. Cuando el poder se pudre desde adentro de esta manera y cuando la moral está tan corrompida, no necesita enemigos externos para ser destruido. Solo necesita que alguien finalmente tenga el valor de prender la luz. ¿Y tú qué piensas del fin de Cuba? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.